Soy Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. Cada captura nos acerca más a la verdad completa sobre cómo asesinaron a mi esposo. Hoy puedo revelar algo que demuestra hasta dónde llega la maldad del cártel Jalisco Nueva Generación. Reclutaban sicarios en centros de rehabilitación. Personas vulnerables, adictos intentando recuperarse, jóvenes destruidos por las drogas que buscaban una segunda oportunidad en la vida. El CJNG los sacaba de esas clínicas para convertirlos en asesinos desechables. Jaciel Antonio, apodado El Pelón, era el encargado de esa operación macabra. Él reclutó a Víctor Manuel, el menor de 17 años que disparó contra Carlos. Él reclutó a Fernando Josué, el acompañante del tirador que murió ejecutado días después. El Pelón los sacó de centros de rehabilitación donde intentaban salvarse de la adicción y los entregó al cártel para que murieran matando. Hoy ese monstruo está detenido gracias a un operativo coordinado por Omar García Harfuch y las fuerzas federales. Esta es la historia de cómo lo capturamos y lo que su detención reveló sobre el sistema de reclutamiento del CJNG. Cuando Harfuch me llamó para informarme de la captura del Pelón, eran las 6 de la mañana del lunes 24 de noviembre. Yo estaba revisando los expedientes del caso en mi oficina porque ya no podía dormir sin antes repasar cada detalle de la investigación. Me dijo que los equipos de inteligencia habían localizado a Jaciel Antonio en una casa de seguridad en las afueras de Uruapan y que un operativo conjunto del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales lo había capturado sin enfrentamiento. El Pelón estaba dormido cuando entraron los soldados, no tuvo tiempo de escapar ni de alertar a sus contactos del CJNG. Harfuch me explicó que este detenido era una pieza clave porque era el eslabón que conectaba los centros de rehabilitación con la estructura criminal del cártel. Era quien identificaba a las víctimas más vulnerables, quien las manipulaba para sacarlas de las clínicas, quien las entregaba a los operadores como carne de cañón para misiones suicidas. Sin él no habría habido sicarios disponibles para asesinar a Carlos. Le pregunté si podía verlo cuando lo llevaran al Ministerio Público. Me dijo que sí, que él mismo estaría presente durante el traslado. Llegué a las instalaciones del Ministerio Público Federal en Morelia cuando todavía no amanecía completamente. Había un operativo de seguridad impresionante, vehículos blindados, soldados con armas largas, agentes de civil que revisaban el perímetro. Harfuch me esperaba en la entrada con su expresión habitual de concentración absoluta. Me explicó que el Pelón tenía 36 años, que llevaba al menos 5 años trabajando como reclutador para el CJNG, que había sacado a decenas de jóvenes de centros de rehabilitación para integrarlos a células criminales dedicadas al sicariato y la distribución de drogas. No era un criminal de bajo nivel, era un especialista en destruir vidas que ya estaban rotas, en tomar personas que intentaban salvarse y convertirlas en instrumentos de muerte. Cuando lo bajaron de la patrulla, esposado y con el rostro cubierto, yo estaba observando desde una distancia segura. Era un hombre de complexión mediana, con la cabeza rapada que le había dado su apodo, con tatuajes en los brazos que delataban su pertenencia al mundo criminal. Caminaba con la cabeza baja, sin resistencia, como alguien que sabe que su tiempo de libertad se terminó definitivamente. Las investigaciones de inteligencia habían revelado el modus operandi del Pelón con detalle escalofriante. Visitaba centros de rehabilitación en Uruapan y municipios cercanos haciéndose pasar por familiar de pacientes o por voluntario que quería ayudar a personas en recuperación. Identificaba a los internos más vulnerables, jóvenes con historiales de adicción severa, sin redes familiares de apoyo, con problemas legales previos, con deudas que no podían pagar. Se ganaba su confianza ofreciéndoles trabajo, dinero, protección. Les decía que conocía gente que podía ayudarlos a empezar de nuevo una vez que salieran de la clínica.
Cuando los pacientes completaban su tratamiento o simplemente abandonaban el centro, el pelón los estaba esperando afuera. Los llevaba a casas de seguridad donde les explicaban para quién iban a trabajar realmente. Para ese momento ya era demasiado tarde para echarse atrás. El CJNG no aceptaba rechazos, o trabajabas para ellos o morías, y si intentabas huir, tu familia pagaba las consecuencias. Era un sistema de reclutamiento diseñado para capturar a personas que ya no tenían nada que perder y convertirlas en soldados desechables de una guerra que nunca eligieron pelear. Víctor Manuel Ubaldo Flores, el menor de 17 años que disparó contra Carlos, había sido reclutado por el Pelón 6 meses antes del asesinato. Según la información que presentó Harfuch, Víctor Manuel había ingresado a un centro de rehabilitación en Uruapan por adicción a metanfetaminas. Tenía apenas 16 años cuando entró a la clínica y su familia no tenía recursos para pagar el tratamiento completo. El Pelón lo identificó como candidato perfecto, joven, vulnerable, sin opciones, con una adicción que lo hacía fácilmente manipulable. Le ofreció dinero para saldar la deuda con la clínica y trabajo seguro cuando saliera. Víctor Manuel aceptó porque no veía otra salida. Cuando abandonó el centro de rehabilitación, el Pelón lo llevó directamente a una casa de seguridad donde le presentaron a Ramiro, conocido como el Jaguar, quien era el coordinador en campo de la célula criminal. A partir de ese momento, Víctor Manuel dejó de ser un adolescente intentando superar su adicción y se convirtió en propiedad del CJNG. Lo entrenaron para disparar, lo drogaron para quitarle el miedo, lo prepararon para matar. 6 meses después estaba frente a Carlos vaciando un cargador sobre su cuerpo. Fernando Josué, el otro joven que participó en el asesinato como acompañante del tirador, también había sido reclutado por el Pelón. Su historia era similar a la de Víctor Manuel: adicción, centro de rehabilitación, vulnerabilidad extrema, reclutamiento criminal. Fernando Josué tenía 21 años cuando el Pelón lo sacó de una clínica en Pátzcuaro prometiéndole trabajo y dinero. Lo integraron a la célula de los cannabis, la estructura criminal que el Runo había creado para controlar Uruapan. Durante meses, Fernando Josué trabajó como halcón, vigilando movimientos de autoridades y reportando a sus jefes. Después lo ascendieron a tareas más peligrosas: cobro de extorsiones, distribución de drogas, intimidación de comerciantes. Para cuando llegó la orden de asesinar a Carlos, Fernando Josué ya estaba completamente atrapado en el sistema del CJNG sin posibilidad de escape. Su trabajo el día del asesinato fue acompañar a Víctor Manuel hasta la plaza, asegurarse de que cumpliera la misión, coordinar la ruta de escape, pero no hubo escape. Víctor Manuel fue ejecutado en el lugar por los escoltas y Fernando Josué fue asesinado 9 días después junto con el Jaguar en la carretera Uruapan-Paracho. El CJNG eliminó a todos los testigos que podían conectar el crimen con los líderes superiores. Durante el interrogatorio preliminar, el Pelón confirmó lo que las investigaciones ya habían revelado, que él había reclutado a Víctor Manuel y Fernando Josué específicamente para la operación contra Carlos Manso. No fue casualidad ni coincidencia. El licenciado, quien coordinaba toda la logística del asesinato bajo órdenes de El Runo, le había pedido al Pelón que consiguiera sicarios jóvenes, preferiblemente menores de edad, que pudieran infiltrarse en el Festival de las Velas sin levantar sospechas. Menores de edad porque las leyes mexicanas son más blandas con ellos, porque si los capturaban las condenas serían menores, porque eran más fáciles de manipular y sacrificar. El Pelón sabía exactamente dónde encontrar ese tipo de personas, en los centros de rehabilitación donde jóvenes destruidos por las drogas intentaban reconstruir sus vidas. Los sacaba de ahí con promesas falsas y los entregaba al cártel, sabiendo perfectamente que la mayoría no sobreviviría más de unos meses. Para él eran productos desechables, mercancía humana que se usaba una vez y se descartaba escuchar esos detalles. Durante la conferencia de prensa posterior a la captura me revolvió el estómago.
Ese hombre había condenado a muerte a decenas de jóvenes con pleno conocimiento de lo que hacía. Harfuch anunció la captura de El Pelón en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo estuve presente junto a él, de pie frente a los periodistas que disparaban preguntas sin esperar respuestas. Harfuch explicó que la detención era resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un operativo coordinado entre todas las instituciones de seguridad federales y estatales. Mostró fotografías de El Pelón, de Víctor Manuel, de Fernando Josué, eh, explicó cómo funcionaba el sistema de reclutamiento en centros de rehabilitación, detalló las conexiones entre el Pelón, el Jaguar, el Licenciado y el Runo. Cada nombre era un eslabón en la cadena criminal que había terminado con la vida de Carlos. Los periodistas preguntaron si había más detenidos pendientes. Harfuch respondió que las investigaciones continuaban y que esperaban realizar más capturas en los próximos días. Preguntaron si el Runo estaba cerca de ser capturado. Harfuch respondió con cautela que estaban trabajando intensamente para localizarlo, pero que no podía dar detalles operativos. Yo intervine para decir que cada captura nos acercaba más a la justicia completa y que no íbamos a detenernos hasta que todos los responsables estuvieran en prisión. La revelación de que el CJNG reclutaba sicarios en centros de rehabilitación generó una ola de indignación en todo el país. Organizaciones de salud mental y adicciones emitieron comunicados condenando la práctica y exigiendo mayor protección para los pacientes de estas clínicas. Familiares de personas que habían pasado por centros de rehabilitación comenzaron a preguntarse si sus seres queridos habían sido contactados por reclutadores del crimen organizado. Autoridades sanitarias anunciaron que implementarían protocolos de seguridad más estrictos en las clínicas para evitar que criminales tuvieran acceso a los pacientes. Pero yo sabía que todo eso llegaba demasiado tarde para Víctor Manuel, para Fernando Josué, para decenas de jóvenes que habían sido sacados de centros de rehabilitación y convertidos en sicarios desechables. El sistema había fallado en proteger a los más vulnerables y ahora intentaban tapar el sol con un dedo mientras las familias lloraban a sus muertos y el CJNG seguía operando con impunidad en todo Michoacán. La captura del Pelón era importante, pero no resolvía el problema de fondo. Un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos de organizaciones criminales que operaban como ejércitos paralelos. Las amenazas contra mí se intensificaron después de la conferencia de prensa sobre el Pelón. Recibí mensajes anónimos diciéndome que estaba firmando mi sentencia de muerte al seguir exponiendo las operaciones del CJNG. Alguien dejó fotografías de mis hijos en el parabrisas de mi coche oficial con una nota que decía, ellos también pueden terminar en un centro de rehabilitación. La amenaza era clara y brutal. Si no me callaba, mis hijos podrían ser secuestrados y convertidos en víctimas del mismo sistema de reclutamiento que había destruido a Víctor Manuel y Fernando Josué. Llamé a Harfuch temblando de rabia e impotencia. Él reforzó la seguridad de mi familia, asignó escoltas adicionales a mis hijos, coordinó con sus escuelas para implementar protocolos de emergencia. Me dijo que el CJNG estaba desesperado, que cada captura los debilitaba y por eso aumentaban las amenazas. Me preguntó si quería reducir mi exposición pública temporalmente. Le respondí que no, que rendirme era exactamente lo que ellos querían. Si yo me callaba, si dejaba de denunciar, entonces Carlos habría muerto para nada. Y eso era algo que no estaba dispuesta a permitir, sin importar las consecuencias. La captura de El Pelón permitió a los investigadores acceder a información valiosa sobre la estructura de reclutamiento del CJNG en toda la región. En su teléfono encontraron contactos de otros reclutadores que operaban en diferentes municipios de Michoacán, listas de centros de rehabilitación que habían sido infiltrados, nombres de jóvenes que habían sido captados y posteriormente desaparecidos o asesinados. Era un archivo del horror que documentaba años de explotación sistemática de personas vulnerables. Harfuch coordinó con la Fiscalía General de la República para abrir investigaciones paralelas contra todos los reclutadores identificados.
En las semanas siguientes hubo capturas adicionales en Pátzcuaro, Zamora y Morelia. Cada detenido revelaba más información sobre la red criminal, más nombres, más víctimas, pero también quedaba claro que el problema era mucho más extenso de lo que habíamos imaginado. Eh, el CJNG no solo reclutaba en centros de rehabilitación, sino también en comunidades marginadas, en escuelas de zonas pobres, en familias destruidas por la pobreza y la violencia. Era un sistema de captación masiva diseñado para garantizar un suministro constante de sicarios desechables que el cártel podía usar y sacrificar sin consecuencias. Uno de los aspectos más perturbadores que reveló la investigación sobre el Pelón fue que algunos centros de rehabilitación estaban directamente involucrados en el reclutamiento. No todos eran víctimas inocentes del engaño criminal. Había administradores y empleados de ciertas clínicas que recibían pagos del CJNG por facilitar el acceso a los pacientes, por identificar candidatos vulnerables, eh, por mirar hacia otro lado cuando los reclutadores se llevaban a personas que supuestamente estaban bajo su cuidado. Era corrupción institucional en su forma más repugnante, lugares que se suponía debían ayudar a personas a recuperarse de la adicción, convertidos en centros de suministro para el crimen organizado. Harfuch anunció que la Fiscalía General de la República abriría investigaciones contra los centros de rehabilitación señalados en los testimonios de El Pelón. Prometió que cualquier administrador o empleado que hubiera colaborado con el CJNG enfrentaría cargos por delincuencia organizada y trata de personas. Yo exigí públicamente que se cerraran inmediatamente las clínicas involucradas y que se implementaran auditorías de emergencia en todos los centros de rehabilitación de Michoacán. Las autoridades sanitarias respondieron que estaban trabajando en ello, pero yo sabía que las burocracias se mueven lentamente mientras el crimen organizado opera a velocidad de rayo. La madre de Víctor Manuel, el menor que disparó contra Carlos, pidió hablar conmigo después de que se hicieron públicos los detalles sobre el reclutamiento de su hijo. Acepté reunirme con ella en una ubicación discreta, acompañada por mi equipo de seguridad. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos hundidos de quien ha llorado demasiado. Me contó que Víctor Manuel había empezado a consumir drogas a los 14 años después de que su padre los abandonó. Ella trabajaba doble turno para pagar las cuentas y no pudo darle la atención que necesitaba. Cuando cumplió 16 lo internó en un centro de rehabilitación con la esperanza de que se recuperara. Pagaba lo que podía, a veces no alcanzaba, la clínica amenazaba con sacarlo. Un día apareció un hombre ofreciendo pagar la deuda pendiente y conseguirle trabajo a Víctor Manuel cuando saliera. Ella pensó que era una bendición. No sabía que ese hombre era el Pelón y que estaba entregando a su hijo al CJNG. Cuando Víctor Manuel salió de la clínica, desapareció durante semanas, luego empezó a mandar dinero a la casa sin explicar de dónde venía. Ella sospechaba, pero tenía miedo de preguntar. El 1 de noviembre vio en las noticias que su hijo había asesinado al alcalde de Uruapan y había sido ejecutado en el lugar. Me pidió perdón llorando. Le dije que ella también era víctima de un sistema diseñado para destruir familias vulnerables. Esa conversación con la madre de Víctor Manuel me cambió la perspectiva sobre todo lo que estaba sucediendo. Hasta ese momento yo había visto al sicario que mató a Carlos como un criminal, como un enemigo, como alguien que merecía la muerte que recibió, pero después de escuchar su historia entendí que él también había sido víctima del CJNG, un adolescente atrapado en un sistema de explotación que lo usó como arma desechable y luego lo descartó. Eso no justificaba lo que hizo ni disminuía mi dolor por la muerte de Carlos, pero me obligaba a ver el problema de manera más compleja. El enemigo no era solo el runo, ni el licenciado, ni el pelón. El enemigo era un sistema completo de violencia estructural donde el Estado abandonaba a los más vulnerables y el crimen organizado los recogía para convertirlos en instrumentos de muerte. Combatir ese sistema requería más que capturas y condenas. Eh,
requería transformar las condiciones sociales que permitían que jóvenes como Víctor Manuel terminaran siendo reclutados en centros de rehabilitación para asesinar alcaldes. Era una batalla mucho más grande y más difícil de ganar. Harfuch me llamó una semana después de la captura de El Pelón para informarme que había nuevos avances en la búsqueda del runo. Los testimonios obtenidos durante los interrogatorios habían revelado ubicaciones donde el líder regional del CJNG se escondía y se estaban preparando operativos para intentar capturarlo. Me advirtió que esto podía tomar tiempo porque el runo se movía constantemente y tenía redes de protección muy extensas, pero que estaban más cerca que nunca de localizarlo. Le pregunté qué pasaría cuando finalmente lo capturaran. Me dijo que enfrentaría cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada, narcotráfico y decenas de otros delitos que se habían acumulado durante años. Si era condenado por todos ellos, pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de salir. Le dije que eso era lo mínimo que merecía, pero que ninguna condena traería de vuelta a Carlos. Harfuch guardó silencio unos segundos. Luego me dijo algo que no esperaba, que él también había perdido gente cercana por culpa del crimen organizado, que sabía lo que se sentía vivir con ese vacío, y que por eso seguía haciendo este trabajo a pesar de las amenazas y los fracasos. No añadió nada más, no hacía falta. La captura del Pelón fue presentada por algunos medios como una victoria significativa en la lucha contra el CJNG, y en cierto sentido lo era. Habíamos desmantelado una pieza clave del sistema de reclutamiento que alimentaba las células criminales con sicarios desechables. Pero yo sabía que esta victoria era apenas una gota en un océano de violencia e impunidad. El CJNG seguía operando en todo Michoacán, seguía extorsionando comerciantes, seguía controlando rutas de narcotráfico, seguía reclutando jóvenes vulnerables en otros lugares que todavía no habíamos identificado. El runo seguía prófugo, dando órdenes desde las sombras. Había otros reclutadores como el Pelón trabajando en otros municipios. La red criminal era tan extensa que cada captura parecía insignificante frente a la magnitud del problema. Pero Harfuch me había enseñado que así se ganaban estas batallas, paso a paso, captura tras captura, sin rendirse aunque el enemigo pareciera invencible. Cada criminal encarcelado era uno menos operando en las calles. Cada red desmantelada era una estructura menos disponible para el cártel. Y eventualmente, si no nos rendíamos, el acumulado de pequeñas victorias podría marcar una diferencia real. En los días siguientes a la captura del Pelón, me reuní con directores de centros de rehabilitación legítimos que querían colaborar con las autoridades para evitar que sus clínicas fueran infiltradas por el crimen organizado. Eran personas genuinamente comprometidas con ayudar a adictos a recuperarse, horrorizadas por las revelaciones de que algunos de sus colegas habían colaborado con el CJNG. Juntos desarrollamos propuestas de protocolos de seguridad, verificación de identidad de todos los visitantes, restricciones al acceso de personas externas, capacitación del personal para identificar intentos de reclutamiento, líneas de denuncia anónima para reportar actividades sospechosas. Presenté estas propuestas a las autoridades estatales y federales, exigiendo que se implementaran de manera urgente. Algunos funcionarios me escucharon con atención, otros con fastidio apenas disimulado. Pero yo sabía que tenía que seguir presionando porque cada día que pasaba sin protocolos adecuados era un día en que más jóvenes vulnerables podían ser captados por reclutadores como el Pelón. La burocracia era lenta, pero la persistencia era mi única arma. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina con la ciudad de Uruapan extendiéndose ante mí bajo un cielo que parece cargar el peso de todas las tragedias que han ocurrido en estas calles, sé que la captura del Pelón no cierra ninguna herida ni resuelve el problema de fondo. El CJNG sigue reclutando jóvenes vulnerables, sigue explotando la miseria y la adicción, sigue convirtiendo personas rotas en instrumentos de muerte, pero también sé que cada pieza del rompecabezas que destapamos nos acerca más a entender y combatir el sistema completo.
Harfush continúa su guerra diaria persiguiendo al runo y desmantelando las redes criminales que operan en Michoacán. Yo continúo la mía usando mi posición para denunciar las complicidades, para exigir protección a los vulnerables, para mantener viva la memoria de Carlos y de todas las víctimas. No somos héroes, somos simplemente dos personas que decidieron que no podían quedarse calladas mientras el crimen organizado destruía vidas con total impunidad. La historia del pelón es la historia de cómo el CJNG convierte la vulnerabilidad en arma, la adicción en esclavitud, la esperanza de recuperación en sentencia de muerte. Víctor Manuel entró a un centro de rehabilitación buscando salvarse y salió convertido en asesino. Fernando Josué intentó superar su adicción y terminó ejecutado en una carretera. Decenas de otros jóvenes cuyos nombres nunca conoceremos fueron captados por el mismo sistema y desaparecieron en la maquinaria criminal del cártel. El pelón está ahora en prisión esperando juicio. El licenciado está en el altiplano, los escoltas traidores están en Mil Cumbres, pero el runo sigue libre y mientras él esté libre, la célula de los cannabis seguirá operando, seguirá reclutando, seguirá matando. Esta guerra no ha terminado y probablemente nunca termine del todo, pero cada pequeña victoria, cada reclutador encarcelado, cada red desmantelada le devuelve la esperanza a alguien que la había perdido. Y en este país donde el crimen organizado explota a los más vulnerables para convertirlos en soldados desechables, esa esperanza es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla. Seguiremos adelante porque Carlos no murió para que nosotros nos rindiéramos. Seguiremos adelante porque es lo único que podemos hacer.